Mm, Cuando empezamos. Bueno, esta noche el equipo que está presentando va a hablar acerca del tema que ha sido boca en el Congreso Local del Estado de Querétaro. Una bancada, sin especificar cuál, para no haber agresiones sobre la misma, ha tratado de hacer una lista de sobreagresores sexuales, la cual podría tener un impacto muy importante en la sociedad mexicana, ya que la impunidad es uno de los elementos que ha caracterizado nuestro sistema judicial. Creo que podríamos mencionar que puede ser un paso importante, sin embargo, puede tener consecuencias igualmente enormes. Así que si alguien podría dar su postura, creo que sería una aportación importante. Eh, bueno, yo soy del equipo que está a favor, eh, y nuestra postura es que la publicación de registros de agresores sexuales se fundamenta en el derecho a la seguridad y la prevención de futuros delitos. Publicar estos registros ayudaría a proteger a las comunidades, proporcionar herramientas informativas a las familias y a las instituciones y disuadir conductas delictivas. Reconocemos que el sistema puede tener fallas, pero su correcta regulación y supervisión pueden mejorar su eficacia y minimizar los riesgos asociados. Por favor, si alguien podría decir una postura en contra que pueda refutar lo que dijo la compañera. Nuestra postura en contra de los registros públicos de agresores sexuales se basa en tres principales ejes: la revictimización de las víctimas, deficiencias estructurales del sistema de justicia y perpetuación de un enfoque punitivista que no aborda las causas subyacentes del problema. Estos registros, aunque presentados como herramientas de prevención, no ofrecen como tal beneficios claros para las víctimas y, por el contrario, muchas veces generan consecuencias sociales adversas. Yo soy del equipo a favor y creo que justamente se le debería dar un enfoque más allá de simplemente tachar a las personas. Lo que se puede hacer es realmente hacer una revisión de poder plantear cómo es que se le puede hacer una reparación del daño, pero si no intentamos dar este paso, realmente nunca vamos a ver más allá de simplemente revictimizar a la persona que sí tuvo una afectación grave en su vida, pero si no sacamos a la luz que justamente estas personas pueden tener contactos inadecuados con otras señoritas, se les podría dar incluso pie a que la sociedad no se plantee cómo es que realmente se le puede dar una, en primer lugar, un apoyo a la señorita. Se podría plantear incluso de que esa persona, al estar tachada, se tiene que buscar una forma en la cual una parte de su ingreso se destine a la señorita a la cual violó, para que mediante esa forma se le pueda dar terapia o se le pueda dar una retribución al daño que le hizo el agresor. Bueno, ahora si alguien más puede decir un argumento, bueno, declarar su postura en contra, por favor. Pues mi postura pues justo es en contra, y más que nada es porque el registro público de agresores sexuales pues es como si fuese algo ineficaz a la hora de prevenir o también de pues sí estigmatizar a una persona, ya que no es una herramienta que no está garantizando que contribuya a una reincidencia de este abuso, o que justo, como había mencionado, que prevenga delitos sexuales. Am, y esto se demostró, estos registros que tienen un impacto mínimo en la disminución de nuevos crímenes. La mayoría de los agresores sexuales tienen relaciones cercanas con sus víctimas como familiares o conocidos, lo que significa que conocer sus datos personales no protege realmente a las comunidades pues, y de los agresores.
Y pues ahora vamos a empezar con una ronda de argumentos a favor y en contra de estas posturas y pues comenzamos. Bueno, yo soy de la postura a favor y la publicación del registro de agresores sexuales permite reducir la incidencia de los delitos sexuales garantizando una mayor seguridad. Para poder reducir y prevenir este tipo de delitos, se debe hacer público el registro de agresores sexuales. De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos, país en donde se cuenta con un registro público de agresores sexuales, un registro de tamaño medio de alrededor de 10.000 personas reduce en 13% los delitos sexuales con respecto al promedio nacional. Esta caída en la tasa de delitos sexuales beneficia a las víctimas locales, vecinos y conocidos, así como familiares, amigos y otras personas importantes. Según el criminólogo David Finkelhor, las políticas de registro público, cuando están bien implementadas, permiten un control social más efectivo y disminuyen el riesgo de delitos. Bueno, otro argumento a favor sería que la publicación de registros de agresores sexuales proporciona información accesible que permite a las comunidades protegerse y tomar decisiones informadas. Los registros abiertos reducen el riesgo de reincidencia de los agresores al aumentar la vigilancia social. Registros como los de Megan's Law en Estados Unidos han permitido que familias y comunidades tomen decisiones más informadas sobre actividades cotidianas, como elegir escuelas, niñeras o lugares de recreación. Estos registros han ayudado a prevenir delitos sexuales en áreas residenciales. Por favor, si el equipo en contra puede proporcionar contraargumentos. Bueno, mi postura es en contra y me gustaría hablar sobre las violaciones al derecho a la privacidad y al riesgo de represalias. Esto como la exposición pública de los datos personales que ponen en peligro la seguridad de los agresores y de sus familias. Debido a que la publicación de la información personal de los agresores sexuales expone a estos individuos a riesgos graves como acoso, violencia extrajudicial y linchamientos. Esas acciones no solamente generan un trato inhumano, sino que también contradicen los principios de rehabilitación y de reintegración social al perpetuar el estigma y dificultar su acceso a oportunidades laborales, educativas y sociales. Este aislamiento no fomenta la seguridad comunitaria, sino que incrementa el riesgo de reincidencia, atrapando a las personas en un ciclo de exclusión. Igualmente, por el lado de las víctimas, estos registros pueden causar revictimización al exponer indirectamente a las víctimas y forzarlas a revivir el tema. Sí mismos, mientras que los verdaderos objetivos de reparación y justicia quedan relegados. Estudios indican que las víctimas de violencia sexual temen denunciar debido a la posibilidad de ser identificadas o asociadas con el agresor registrado públicamente, lo cual puede llevar a estigmatización social. Asimismo, estas víctimas necesitan protección, anonimato y servicios de apoyo. Exponer al agresor en un registro público pone en riesgo su privacidad y puede desencadenar represalias. De hecho, organismos como Human Rights Watch indican que estos registros no reducen la reincidencia y, por el contrario, desvían recursos que podrían destinarse a programas de apoyo psicológico y legal para las víctimas. Y ahora, como en contraargumento de una postura que estaba a favor de esto, es meramente de la idea de que el registro público puede mejorar la seguridad comunitaria. Eso es algo simplista y no está respaldada por datos sólidos. Según Prescott y Rockford, no hay evidencia concluyente de que la visibilidad del registro reduzca la reincidencia o prevenga nuevos delitos. Además, este enfoque crea un falso sentido de seguridad en las comunidades, desviando la atención de medidas efectivas como la educación y el fortalecimiento de redes de apoyo. Bueno, em, un contraargumento sobre la estigmatización y la reintegración social sería que, bueno, los registros
eh, aunque se haya dicho que exponen a los agresores públicamente, bueno, estos podrían dar, no se podría hacer como un balance entre derechos individuales y seguridad pública, ya que aunque los registros pueden generar desafíos para los ofensores, su propósito principal no es castigar, sino proteger a las víctimas. Y esta información no significa que se tenga que discriminar, ya que los registros no son plataformas para promover el odio o la venganza, sino que son herramientas para la prevención y la toma de decisiones informadas. La discriminación laboral y social hacia los ofensores podría abordarse mediante políticas de educación y sensibilización pública, enfocándose en la rehabilitación sin comprometer el acceso de la comunidad a información relevante. Y bueno, eso sería todo. Bajo la misma línea de la compañera, de acuerdo a lo que dice la UNAM, en voluntad general y sus condiciones de racionalidad, se podría considerar incluso que es un derecho de la comunidad tener acceso a la información sobre los violadores que hay cerca de ellos, ya que, más allá del derecho a la reinserción de estas personas, puede representar un mayor beneficio a la comunidad saber respecto a qué personas no deben estar cerca, ya que puede significar un peligro tanto para ellos como para sus seres queridos, ya que de esta manera, a pesar de que se les está aislando, justamente se necesita hacer este aislamiento para que posteriormente se pueda hacer una división clara con la cual ahora sí poder darle un motivo a la persona para que pueda tener un acercamiento y poder cambiar sus hábitos de vida, ya que de tratar de reinsertarse en la sociedad solamente se le está dando la oportunidad de que justamente vuelva a cometer los crímenes por los cuales es que ya ha sido tachado. A mí me gustaría rescatar un argumento que dijeron sobre el derecho a la privacidad, y el derecho a la privacidad no es de carácter absoluto, sino que se da ante las necesidades sociales y los intereses públicos de acuerdo con la Cámara de Diputados. Por eso es muy importante, ya que en algunos casos el interés público en la protección de la sociedad puede justificar la limitación de ciertos derechos individuales, como lo es el del derecho a la privacidad. La seguridad de la comunidad, especialmente de los grupos vulnerables como niños y mujeres, que son el principal grupo en cuanto a delitos sexuales, puede considerarse un interés público superior. La información sobre condenas penales suele ser considerada de dominio público. La publicación de un registro de agresores sexuales simplemente hace más accesible esta información que ya existe en los registros judiciales. Y rescatando un poco de lo que habían mencionado, lo que también había mencionado Sophie sobre la ley Megan o Megan's Law, y sobre lo que argumentaban diciendo que normalmente en los casos de delitos sexuales son perpetrados por conocidos o personas, pues sí, conocidas a la víctima. El caso Megan tuvo lugar en Estados Unidos en 1994, y es una ley federal de Estados Unidos que exige a las autoridades policiales que hagan pública la información sobre los delincuentes sexuales registrados. Esta ley está pues en honor a Megan Canca, una niña de tan solo 7 años, quien fue violada y asesinada por su vecino Jesse Timendecuas, después de engañarla diciéndole pues que le iba a mostrar un cachorrito. Jesse ya había sido condenado 2 veces por delitos sexuales, admitiendo haber abusado de una niña de 5, otra de 7 y 2 bebés de 2 y 3 meses. Si los padres de Megan hubieran sabido el peligro que acechaba al otro lado de la calle, Megan podría haber evitado el destino que le pasó. Por ello, la ley Megan se aprobó solo un mes después de su asesinato. Y ahora Ahora, hay otra ronda de argumentos. Perdón, no te comenzamos con el preocupes. equipo en contra. Justo yo tengo un argumento en contra, que es la publicación de registros públicos de agresores sexuales pone en riesgo, bueno, es como un poco contraargumento y argumento, que tiene que ver con lo anterior. Pone en riesgo los derechos fundamentales como la privacidad, y puede amplificar las consecuencias de errores judiciales, afectando incluso a personas inocentes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que en el artículo 12 el derecho a la privacidad, el cual se vulnera con la publicación de datos personales públicos. O sea, no se estaría cumpliendo am, esta declaración universal, que no es más que justo en las
en las Naciones Unidas, el que publicó esto. También los errores judiciales son una realidad documentada, ya que según Gross, muchas personas inocentes han sido condenadas erróneamente y la exposición pública amplifica el daño social y psicológico para estas personas. No se está diciendo de que justamente de todos los casos que han habido, siempre vaya a haber o no haya errores judiciales. Esto es meramente, pues, temas o errores que se pueden cometer, o más bien que se cometen a menudo en toda la sociedad y todavía estar, pues, al haber cometido ese error judicial, al ser una persona inocente que no cometió ese delito y estar en registros públicos, vulneraría aún más ese derecho humano. Y un sistema de justicia debe enfocarse en la proporcionalidad de las penas y la posibilidad de reintegración, y no en castigos permanentes como la exposición pública, ya que se estaría en un aspecto como en el que alguna persona no es, o sea, es inocente, ya se quedaría para siempre, pues justo esta postura de que es un agresor sexual cuando no lo es. Igualmente, según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, la estigmatización no detiene el ciclo de violencia sexual, pues no aborda las condiciones estructurales que la perpetúan. Las investigaciones muestran que los agresores estigmatizados y aislados tienen menos posibilidades de rehabilitación y reintegración social, aumentando el riesgo de reincidencia. Medidas como los registros pueden dar lugar a errores judiciales o persecuciones injustas, como se ha mencionado, comprometiendo los derechos de individuos y erosionando la confianza en el sistema de justicia. Asimismo, el deshumanizar a los agresores sexuales los reduce a su acto delictivo, ignorando factores contextuales como educación, desigualdad y cultura de violencia, que son clave para prevenir futuras agresiones. Es decir, no solo necesitamos individualizar la problemática, sino ver las causas sociales y o estructurales que lo han perpetuado. Al etiquetar de forma permanente a los agresores en registros públicos, el sistema perpetúa un ciclo de exclusión y estigmatización que no permite su rehabilitación, aumentando el riesgo de reincidencia. Desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, la solución no es por ahí, sino por el diseño de políticas que aborden causas estructurales, ofrezcan reparación a las víctimas y promuevan un cambio cultural. Me gustaría tocar un poco el tema que dijo Dani sobre el tema de los menores y esto en contra, que es la inclusión de menores en registros públicos. Los registros públicos perpetúan un castigo injustificado hacia los menores que tienen un potencial comprobado de rehabilitación y desarrollo personal, especialmente si reciben el apoyo adecuado. La inclusión de menores en registros públicos de agresores sexuales contradice los principios básicos del derecho penal, como el interés superior del niño y el objetivo de reintegración. Estudios de Human Rights Watch del 2013 han documentado que estos menores, una vez registrados, enfrentan el aislamiento social y emocional. Además de esto, incrementa el riesgo de residencia, como se mencionó anteriormente, debido a la exclusión sistemática a la que se ven sometidos. Bueno, como un em, argumento, bueno, respecto a lo que se mencionó de que los registros de agresores sexuales pueden incluir a personas acusadas falsamente o que fueron procesadas injustamente, afectando así sus derechos humanos y sociales. Pues es cierto que ningún sistema judicial es perfecto, pero los registros de agresores sexuales no son una lista arbitraria. En países como Canadá y Alemania, estos sistemas están regulados para incluir únicamente a personas condenadas mediante un proceso judicial justo y exhaustivo, con criterios claros de inclusión. Además, se realizan revisiones periódicas de los registros para actualizar su contenido, eliminando datos de personas que hayan cumplido su condena y no representen un riesgo actual. Y bueno, además también está el factor de que se debe dar prioridad a la seguridad pública.
ya que, bueno, el riesgo de incluir a alguien erróneamente en un registro no debe opacar la necesidad de proteger a las víctimas potenciales. Es un acto de justicia equilibrar los derechos individuales de los ofensores con el derecho colectivo de la comunidad a estar informada sobre riesgos reales y presentes. Y bueno, pues sistemas bien diseñados pueden mitigar los posibles abusos sin sacrificar la seguridad. De igual manera es importante aclarar que incluso en el artículo 23 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos se considera el acto de la suspensión temporal y o permanente de los derechos respecto a personas que pueden ser un grave peligro para la comunidad, de forma que, a pesar de que se puede estar insistiendo en la reinserción del individuo, es importante mencionar que la comunidad en su conglomerado tiene una mayor relevancia, ya que si no se ponen altos a este tipo de actos, no se puede pues, esperar un ambiente sano en el cual tanto niños como mujeres puedan tener un desarrollo correcto, ya que se estarán limitando las características por las cuales les pueden verse afectadas en situaciones por las que el resto de la ciudad no podría estar velando por su seguridad. Pasamos a las conclusiones o comentarios finales. En caso del equipo a favor, en conclusión, la creación de un registro público de agresores sexuales es una medida para proteger a nuestra sociedad, especialmente a los más vulnerables, siendo mujeres y niños. Al proporcionar información transparente y accesible, empoderamos a las comunidades para tomar precauciones y evitar ser víctimas de delitos sexuales. Si bien es cierto que existen preocupaciones legítimas sobre la privacidad y la reinserción social, los beneficios en términos de seguridad pública superan estos inconvenientes. Es fundamental que prioricemos la protección de nuestros ciudadanos y que implementemos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la violencia sexual, sobre todo en un país en donde más del 91% de los casos de delitos sexuales quedan impunes. Bueno, en el caso de en contra de las conclusiones, parte de las conclusiones es que la justicia debe equilibrar la protección de la sociedad con respecto a los derechos individuales, evitando extender el castigo más allá de la condena legal. Al priorizar medidas que perpetúan la marginación, se comprometen los valores éticos y legales de un sistema penal moderno. Igualmente, para combatir efectivamente la violencia sexual, deben abandonarse soluciones simplistas y punitivas, como este tipo de registros, y apostar por un cambio cultural profundo que desafíe raíces estructurales y sus mecanismos de control. De acuerdo con Rita Segato, teórica feminista, los actos de violencia sexual no son solo delitos, sino también expresiones de un sistema de dominación que se sustenta en desigualdad y control. Transformar este sistema implica implementar educación en igualdad de género, garantizar el acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional y dar espacios de reparación para las víctimas y sus comunidades. Aunque medidas como los registros pueden parecer necesarias, su impacto real es mínimo y solo perpetúan las dinámicas de exclusión y desigualdad que sostienen la violencia sexual. Y igual, como parte de la conclusión, el registro público de agresores sexuales es una medida ineficaz y contraproducente que no reduce los delitos sexuales ni protege adecuadamente a las comunidades como se espera. Al perpetuar la estigmatización y vulnerar los derechos fundamentales como la privacidad, genera un daño social irreparable y dificulta la reintegración de los ofensores. Además, desvía recursos de estrategias preventivas más efectivas, como la educación y la intervención temprana. La seguridad y justicia deben enfocarse en soluciones integrales y basadas en evidencia, no en medidas reactivas y punitivas. Muchas gracias por su atención.